El Consejo Nacional para Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera les exhorta a consumir leche, quesos, yogur y todos los productos lácteos elaborados con leche de producción nacional. Mensaje de CONALECHE, Consejo de la Reglamentación y Fomento de Industria Lechera. Desayuna y almuerce delicioso en Cerdo Centro, 27 con privada, lo mejor en carne de cerdo y comida criolla en todo momento. Cerdo Centro espera por usted con esos exquisitos platos y con las mejores carnes criollas. Cerdo Centro, lo nuestro. También sepa que LIR Comercial les espera con tiendas en todo el país. LIR Comercial a nivel nacional con cómodas cuotas y mejores precios que cualquier otra tienda. Crédito insuperable donde todos califican. LIR Comercial. Y las chacabanas son de Juan de Dios. Chacabanas, Galería 360 y Avenida Luperón. Ahí usted encuentra en esos dos lugares las chacabanas de Juan de Dios para cada miembro de la familia. Sígalos en las redes sociales como Juan de Dios Chacabanas. Juan de Dios, doctor. Bien, señores, decíamos a principio del programa que estábamos ya transitando por el año 33 de la revista 110, 33 años, y de síntesis 35. Durante todo ese tiempo teníamos a alguien que llamábamos entre nosotros el técnico seco. Era el doctor Ramón Pina Acevedo y Martínez, con el que teníamos una amistad de toda la vida y que después que estábamos en televisión, él nos ayudaba a descifrar algunos temas de tipo jurídico, con la frialdad, no del abogado de una de las partes, sino con la frialdad de un abogado de la experiencia del doctor Pina. Desgraciadamente, el doctor Pina se nos fue y hasta fuimos herederos de él, ¿sabes? Sí, él no la dejó colección una de herencia, sellos. sí. La colección de sellos. No dejó su sello. Y quisiéramos, estamos luchando por buscar a alguien que nos ayude en estos temas, pero no para decir cátedras desde la televisión, no para dirigirnos a los que conocen el derecho y conocen a fondo los problemas. Tenemos 2 o 3 amigos, como el doctor Amadeo Peralta, como el doctor Pichardo, y 2 abogados más, pero creemos que el ideal es el doctor Peralta porque es más tranquilo, más frío y sobre todo que lleva un lenguaje que es accesible a lo que nosotros pretendemos, que es el público común que entienda los problemas. Y ahora he logrado que el doctor Peralta esté con nosotros porque hay una serie de terminología que se están usando, que vuelvo y les repito, el que se considera que conoce todo eso, que se cambie de canal, que a Carlos no le gusta, que se cambie de canal, pero el que quiere conocer detalles para una persona que no es abogado, cuando por ejemplo te dicen a ti, el tema de los, ¿cómo se llama? Cuando hay un expediente que archiven, los archivos. ¿Cuál es realmente el destino de ese expediente? ¿Por qué uno sí, otro no? ¿Qué es lo que es el juez de instrucción de antes? ¿Cómo se llama ahora? Que supongo que tiene que ver, pero nosotros no lo sabemos. Quisiéramos comenzar muchas preguntas para el doctor Amadeo Peralta. Agradecerle muchísimo, porque él es un abogado en ejercicio, ¿verdad? Y puede en un momento dado estar defendiendo o en contra de alguna parte, pero estamos seguros que nos va a ayudar en esto. Doctor, gracias por estar aquí. Espero que usted se convierta en el técnico seco de la revista. Bien, doctor, hay muchas preguntas y queremos hacerle la primera. ¿Qué significa archivar un expediente? Sí, precisamente el archivo de un expediente es una facultad que le permite el Código Procesal Penal al Ministerio Público
para cerrar un expediente cuando entiende que no hay méritos suficientes para sostener una acusación y ni siquiera llevar a cabo una medida de coerción. El Ministerio Público tiene inclusive una obligación al momento de hacer una investigación de, cuando lleva el hilo de esa investigación, ir determinando si existen o no elementos suficientes para sostener que razonablemente una persona pueda ser imputable de un proceso, pero también esa obligación le abarca a que si en la investigación se determina que no tiene nada que ver, él pueda cerrar ese expediente. Esa es la figura que se usaba antes, el juez de instrucción, cuando dice no al lugar. Ciertamente el juez de instrucción antes te daba un no al lugar, pero actualmente también te lo da. El Ministerio Público Si alguien que el ministerio no archive, hay un juez de instrucción que sí puede archivar. Ciertamente, como le ponía la idea anteriormente, y para llegar ahí, el Ministerio Público tiene dentro de sus facultades de archivo, él puede archivar provisionalmente y puede archivar definitivamente un proceso. Pero también al momento de levantar una acusación contra una imputada, una empresa, lo que sea, el juez de instrucción, sobre todo cuando conoce audiencia preliminar de conocimiento de pruebas y decide, él puede dictar un auto de no al lugar y sacar del proceso penal a quien entienda que no tiene nada que ver con el caso. Pero ese momento también es propicio para que envíe a un tribunal criminal al que encuentra que hay pruebas suficientes para sostener que pueda ser culpable de un proceso. Bien, doctor, estamos bien edificados sobre esto, pero acabamos de ver algo que tiene necesariamente que complementarse. Un procurador que en el pasado haya dado una orden de archivo, definitivo o provisional, es sujeto de investigación por el hecho de esa decisión, es decir, ¿por qué usted archivó esos archivos? Entonces llaman a ese procurador adjunto y lo investigan el por qué hizo eso. ¿Eso es correcto? Definitivamente cualquier proceso que lleve un ministerio público está sujeto a una investigación del propio investigador. ¿Del propio investigador? Exacto. Es una facultad que inclusive la tiene abierta la Inspectoría del Poder Judicial, que es, como mucha gente conoce, el Departamento de Asuntos Internos del Ministerio Público. Pero esa inspectoría del Ministerio Público va a determinar si los elementos que existían cuando él manejaba el expediente ameritaban el archivo o ameritaban una acusación. Sobre esa discusión también te puedo decir que aparentemente habían anunciado previamente que iban a realizar un archivo provisional. Cuando se hace un archivo provisional, el Ministerio Público tiene abierta la posibilidad de volver a investigar y acusar a ese imputado si encuentran nuevas pruebas que lo comprometen en relación a ese delito. Lo que ha sucedido en la realidad, en la práctica, con el caso Odebrecht, es que salió a relucir que los archivos fueron definitivos en virtud de lo que prevé la capítulo 6 del artículo 281. Y de ahí eso pone en una situación difícil al Ministerio Público, porque un imputado ha sido beneficiado ya con un archivo definitivo bajo el amparo de la ley. Entonces el Ministerio Público ahí lo que tendría es básicamente que investigar a los propios fiscales que hicieron el archivo y saber bajo qué condiciones lo hicieron. Pero será muy difícil procesalmente volver a aperturar esos casos en relación con esos beneficiados. Bien, doctor Peralta, dice que el juez es soberano. Y yo me pregunto, ¿un juez o un ministerio público no tienen cierto blindaje de sus actuaciones? Es decir, así como ese procurador adjunto o procurador de la época archivó definitivamente y creó un problema porque
a lo mejor era conveniente una reapertura, pero al declararlo definitivo, cerró las puertas. ¿No existe algún blindaje para el funcionario que haya tomado en el pasado esa medida? El único blindaje que el funcionario público tiene es que haya actuado acorde a la ley, acorde a los hechos, acorde a las pruebas. Ese es el único blindaje. Si se determina que un ministerio público ha actuado de forma pecaminosa, corrupta, perversa, ha cometido cohecho, entre otras imputaciones, la responsabilidad le va a caer al ministerio público que hizo el archivo que no correspondía. Pero como había dicho anteriormente, en cuanto al imputado, de una u otra manera ha quedado beneficiado. De ahí que ningún funcionario tiene ningún blindaje cuando comete un acto contrario a la ley. Si lo hizo bien, está blindado. Si no, puede ser investigado. ¿Hay alguna forma de reabrir un caso definitivamente archivado? Bueno, en el ordenamiento procesal penal se hace muy difícil. A un imputado habría que reunirle pruebas y acusarlo por algún otro delito conexo. Un ejemplo, a un imputado lo acusan de enriquecimiento ilícito y de otras faltas graves como el cohecho, por ejemplo. Y en relación con esos dos temas, su caso fue archivado. Pero si el Ministerio Público encuentra una infracción diferente, que sea, por ejemplo, evasión fiscal o falsedad en la declaración jurada de bienes, ya eso es una situación nueva y por ahí sí pueden reabrir un expediente. Porque el imputado lo que tiene es el beneficio de que no puede ser juzgado dos veces por la misma causa, pero inmediatamente su situación procesal cambia con otro delito. Ahí el Ministerio Público tiene una vía para procesarlo por esa otra situación. Es fundamental una auditoría de la Cámara de Cuentas para para instrumentar un expediente. El Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia se han pronunciado sobre ese tema. Para llevar un juicio de fondo es obligatorio, o sea, no es opcional, es obligatorio tener una auditoría de la Cámara de Cuentas. Ahora, se puede hacer auditorías a través de la Contraloría General de la República para determinar hallazgos en relación con cualquier proceso, con cualquier situación, con cualquier acto lascivo, sobre todo contra el Estado. Y a un funcionario o exfuncionario sí se le puede conocer medidas de coerción en virtud de una auditoría de la Contraloría, porque la medida de coerción lo que hace es determinar si ese funcionario pudiera ser o no razonablemente culpable, si existen algún indicio de que él sea responsable de algún acto lascivo en contra del Estado. Ahora, ya para el juicio de fondo, la auditoría de la Cámara de Cuentas es necesaria definitivamente. Bien. Eso, ahí no hay duda. Todo el que ejerce derecho penal sabe que esa es la realidad. Bien, doctor, en el caso de los que no somos abogados, sabemos o nos sospechamos que cuando hay, por ejemplo, una compra irregular, es decir, una violación en compras y contrataciones, de que usted compró a un precio sobrevaluado, no hay que, la Cámara de Cuentas no tiene que actuar, la Procuraduría puede actuar directamente, eso es lo que yo creo. Pero cuando se trata del caso de Catalina, en que es un proceso de la obra más importante que se ha hecho aquí, de diferentes señalamientos que se le han hecho, medio ambiente, sobrevaluación, corrupción, innecesario, toda esa cosa. Da la sensación de que eso sí necesita una Cámara de Cuentas. Entonces, las dos respuestas en una. Esa ausencia de la auditoría de la Cámara de Cuentas en Odebrecht y esa declaración o ese archivo de unos cuantos definitivos
podrían entorpecer el juicio de fondo cuando eso llegue? Esos dos elementos. Te puedo decir que en cuanto al tema de la auditoría per se, básicamente tengo entendido que el caso Punta Catalina no está incluido en el proceso actual que se lleva del caso Odebrecht. Recuérdate que eso fue excluido del proceso. En cuanto a los archivos con que fueron beneficiados algunos ciudadanos, simplemente esos ciudadanos se quedarán fuera de ese proceso y el proceso seguirá en contra de los que se encuentran. De ahí que hay casos en el ámbito penal a nivel del Estado que sí es obligatorio la auditoría de la Cámara de Cuentas. En otras situaciones procesales no. Precisamente habíamos mencionado el tema de algunas compras a sobreprecio. Eso no es ya en ese tema obligatorio la auditoría de la Cámara de Cuentas. Sí puede ser supletorio al momento ya en que se vaya a conocer audiencia preliminar de conocimiento de pruebas, pero para pedirle medida de coerción a cualquier funcionario o exfuncionario es válidamente cualquier tipo de pruebas, incluida perfectamente la auditoría de la Contraloría, para medidas de coerción, les soy específico. Doctor Peralta, a veces vemos en la prensa que en un conocimiento de un caso en Estados Unidos, una persona que tuvo 30 años en prisión, se reabrió el caso y encontraron que el hombre no era culpable y lo pusieron en libertad. En casos penales aquí en República Dominicana, vamos a suponer que el Ministerio Público no esté conforme con algunas medidas del Ministerio Público anterior. ¿Podría declarar reabierto 100% un caso? Los casos en el ordenamiento procesal penal dominicano tienen fechas de extinción, de cierre, de clausura y de extinción total. Un caso que haya sido ya juzgado, condenado, definitivamente a veces se pone difícil, depende de qué caso sea. Si se trata de un caso criminal como ese que vemos en las películas norteamericanas, el Ministerio Público sí puede reabrir una investigación. Ahora, hay crímenes que tienen fecha de vencimiento. Y un ejemplo que le pongo, si a usted, por ejemplo, lo estafan, la pena máxima por estafa es de 2 años. Usted tiene que querellarse ante el Ministerio Público antes de los 2 años, porque si lo hace a los 2 años y medio, su caso perimió, fue extinguido frente al ordenamiento. Si el caso ocurre también con un homicidio culposo, agravado, cuya pena pudiera ser de 20 o de 30 años y pasa esa fecha, al verdadero imputado se puede decir que casi queda en libertad. Ustedes tienen un caso emblemático. En la era de Trujillo, ¿cómo se llamaba el director del CIN? Johnny Aves. Johnny Aves y creo que Peña Rivera fueron beneficiados precisamente con esa situación procesal, en donde ellos huyeron del país, volvieron 25 años más tarde y ya el proceso penal en República Dominicana estaba perimido. Esa es la situación. Bien, doctor, en el caso supuesto de que el caso que se lleve ahora, nosotros antes de usted llegar decíamos que cuando un caso se lleva a los medios y medios se juzga a los acusados y se condenan en los medios de comunicación, en Estados Unidos existe una modalidad que es sobreseer el caso porque hubo demasiada presión mediática y casi era imposible a un juez tomar una decisión con una carga de culpabilidad en los medios. Existe aquí la posibilidad de decir, miren, ese caso hay que posponerlo o sobreseerlo, porque es que todo el que está acusado te está pidiendo la cabeza de él sin escucharlo. Mira, en República Dominicana el ordenamiento procesal penal es diferente al de los Estados Unidos. Aquí se copiaron algunas cosas
en el Código Procesal Penal, pero esa figura de detener un proceso por una presión mediática aquí ni siquiera está contemplado. Los jueces sí tienen la facultad, por ejemplo, en una audiencia de no permitir el acceso de la prensa y de no permitir que sea grabada una audiencia, que sean grabados los testigos y los imputados. Esa es la única facultad que tiene el juez en su Más tribunal. de ahí no. Más de ahí no se puede Doctor, paralizar ni anular el juicio. Cuando Estados Unidos ocupó Panamá, se llevaron a Noriega detenido y para juzgarlo en Estados Unidos por narcotráfico. Se desató una campaña de señalamiento, primero para justificar la invasión, y el propio presidente tuvo que decir, por favor, a mis funcionarios y a la prensa, que no prejuzguen, que deje que la justicia actúe, porque van a sobreseer ese caso. ¿Qué quiso decir en el fondo él? Precisamente como habías comentado anteriormente, allá en Estados Unidos, ese prejuzgamiento sí puede afectar el proceso, pero allá. Aquí eso no existe. Y de hecho, les recuerdo a ustedes que allá existen figuras inclusive como el jurado, que en República Dominicana eso tampoco existe en nuestro ordenamiento. A veces cuando nosotros también mencionamos el caso de Brecht y si hacemos una comparación con la legislación brasileña, en República Dominicana no existen las delaciones premiadas. Eso es una prueba inclusive ilegal totalmente frente a nuestro ordenamiento. Aquí es ilegal. Aquí es ilegal y no es posible que una persona pueda estar en Brasil y decir, a mí me parece que cuando me otorgaron la obra, yo vi que fulano visitó el Congreso, pero yo noté que el contrato me lo aprobaron rápido y yo me imagino que fue que él dio un dinero, o sea, yo no lo vi, pero yo creo que sí. Ese tipo de delaciones no tiene ninguna validez. Aquí un testigo tiene que estar presente frente al juez, al Ministerio Público y a los imputados para ser sometido al debate, al careo. Pero el decir lo que te acabo de decir y tipo mensaje, eso aquí no tiene ninguna validez. Por eso yo fui de los primeros abogados que se atrevió a decir que ese caso de Brecht, si estaba fundamentado en una delación premiada, ahí mismo perimió. Ese caso nació muerto frente al Código. De ahí que ese caso han tenido que adornarlo con otras figuras, como puede ser la falsedad en declaración jurada, enriquecimiento ilícito, evasión fiscal. O sea, han tenido que irse por ahí. Porque como delación premiada que se utiliza en otros países, aquí eso no sirve, ese expediente no va para parte. Pero precisamente no se puede hacer la delación premiada aquí, pero se puede negociar una pena menor para el que contribuya, para el acusado que contribuya a que el caso pueda juzgarse o condenarse a los implicados. Bueno, si un imputado se declarara culpable, pero aportara también las pruebas de la comisión de su delito, él puede sí negociar una pena con el Ministerio Público. Retributivo. Eso se llama un juicio abreviado. Usted le ahorra al sistema el tiempo, la carga, el costo de un juicio largo para conocer su proceso y usted se declara culpable. Usted le dice, sí, yo cometí tal hecho. La pena que me corresponde es de tantos años y con el Ministerio Público se acuerda una pena mínima con modalidades de cumplimiento. Inclusive, fulano va a cumplir 5 años en prisión y va a cumplir 5 en libertad condicional, con el agravante de que si vuelve y comete otro delito se le va a anular el beneficio que tenía de esta negociación y va a cumplir esa pena y lo van a juzgar por el otro delito, pero solamente en esos casos. De hecho, el imputado en República Dominicana, sus declaraciones de declaratoria de culpabilidad ni siquiera son tomadas tan fuerte, o sea, no se le cree mucho. El que se declara culpable tiene que aportarle pruebas al Ministerio Público de que verdaderamente hizo el delito,
cómo lo cometió y quiénes fueron los cómplices. Y ahí se le puede aceptar una negociación. Bien, doctor, vamos a hacer una pausa con el doctor Amadeo Peralta y volvemos en un momentito.